Non dago nire herria, erreka bazterrean, ala gauaren ertzean. Aipatu ezin den iragan batean, zoririk onenean, memoriaren desolazioan. Orain utxik dauden kalabozoetan, ala mamuen bizitoki diren ziegetan. Eskuirek inozentetan, ala damuaren besondoetan, nigan aldaramat benetan. Non dago nire herria, zein destinu edo zein aluzinaziotan, ze itxas argiren dardari zoetan. Telefonoaren fronteran, mesfidantzaren banderan, kontrarioen kimeran, bitan zatitua, irutan isildua, bere baitara bildua. Bitan zatitua, irutan isildua, bere baitara bildua. Bitan zatitua, irutan isildua. Non dago nire herria, esperantzaren tentsio ia itogarrian, neguan umen zokomia larrian, amnistiaren krabelin gorrian, ugli berren zorretan, hiltzera itzultzen direnetan, jada ez daudenen atxetan, jada ez daudenen atxetan. Non dago nire herria, nigan dagoela hori da, nirekin joan etorri da, ta nirekin batera iritsiko da nire herria. Bai, nigan dagoela hori da, nirekin joan etorri da, ta nirekin batera iritsiko
nirekin batera. Nire herria. Oigo que mi pueblo, mi país está en mi interior, pero no estará en todas y todos nosotros. Mi pueblo, mi país, no será el nuestro. Existirá nuestro pueblo, nuestro país. Mi pueblo está en mi interior, el nuestro está entre todas y todos nosotros, en nuestras palabras, en nuestros sonidos, en esas voces que escuchamos los unos a los otros. Eso es nuestro pueblo, ese es nuestro país. Ongi etorri. Bienvenidas, bienvenidos a la entrega de este galardón, el mayor que entrega la Diputación Foral de Guipúzcoa. El pueblo, el país al que cantamos nos cuenta a nosotros, y aquel que escribimos es el que produce los sonidos, une nuestras voces, cantamos los unos para los otros. Así es como escribimos este país, y para que no se quedara en su interior, para que se pudiera pronunciar de casa en todas las casas, Jaca empezó a repartir pueblecitos hechos de papel, y pronto hicieron caja aquellos pueblecitos de papel. Y al igual que las hojas en las multicopistas, en la multicopista también aquellos hermanos, llegaron los primeros informes, llegó el grupo, fueron sembrando esos pueblecitos de papel, fueron tejiendo nuestro pueblo, nuestro país. Nuestro pueblo es de quienes escuchan esa voz de todos y de todas. Hace medio siglo surgieron en aquel grupo, se reunieron en aquel grupo Elkar, empezaron a llenar aquella cápsula del tiempo, empezaron a llenarla de cosas que contar y que cantar. Y en aquella cápsula nuestro pueblo, nuestro país llegaba hasta New York, hasta Nueva York, hasta Babilonia, hablaba de esto y de aquello, le contaba al pueblo y al mundo que Baskonia era un pueblo, era una nación. El horizonte era Oscorri y se movían por las calles aquí y allá de juerga, Bilín, Salvador y Etxepare. Te voy a cantar desde el regazo de la vida, en las arterias de nuestros pueblos, en las escuelas. Nuestras palabras, nuestros sonidos los iban esparciendo, los iban diseminando. Y lo que volvía de regreso era una fuerza que se llevaba una vez más a las venas del pueblo. Y esas palabras, esos sonidos nos han llevado adelante con la fuerza de nuestro corazón, y en el silencio nos han llegado las narraciones, aquellas baladas nocturnas, los últimos bailes, las últimas danzas, las primeras caras, los primeros rostros que ahora ya se han ido
cambiando, transformando en aquellas barbas canosas. Llegaron distintos sonidos, bat, viru, laubo, sei, amabi, estoca, mairu. Jóvenes, personas jóvenes creadoras, tumachak, y quienes se expresaban sin paliativos, de forma positiva. Atahualpa Yupanqui se trajo al euskera. También la sororidad en los sueños, aquellos sudores fríos, aquella sangre caliente. Porque hay que sembrar esa semilla en la tierra. Al final, contar la historia de Elkar es contar todo lo que se puede generar cuando existe un vacío, precisamente sembrando esa semilla que da sus brotes, que da sus frutos y sus reivindicaciones. La historia de nuestro pueblo, de nuestro país, la historia de Elkar es la de algo que generó la necesidad y que se hizo a través del trabajo. La cápsula del tiempo no tenía que servir para decirle al mundo lo que éramos, sino que queremos ser alguien, o quizá que ya somos alguien. En este pueblo, el mañana es una necesidad, o esa necesidad será el futuro por el que habrá que trabajar con todo el músculo que tenemos. Mi pueblo está en mi interior, nuestro pueblo está en todos nosotros y también en manos de Elkar. El pueblo, el país de todos nosotros y también el de Elkar. Ana Urquiza, laudatio. Guipúzcoako Diputado General de la Diputación Foral de Guipúzcoa, autoridades, representantes del Grupo Elkar, amigos, amigas. Hoy el Grupo Elkar recibirá la Medalla de Oro de Guipúzcoa, el más preciado galardón o reconocimiento que la Diputación Foral de Guipúzcoa le otorga por su ingente e ingrata labor en el desarrollo y la promoción del euskera y de la cultura vasca durante los últimos 50 años. A mí me ha correspondido hacer la laudatio, un honor inmenso. Y también, aunque sea una pequeña parte de la deuda que como creadora y como vasca nunca conseguiré saldar, también es una gran oportunidad para intentarlo. Yo le debo mucho al Grupo Elkar, como creadora que soy. Nosotros le debemos mucho a Elkar Taldea, al Grupo Elkar, como vascas, como vascos. Y Euskal Herria también le debe mucho al Grupo Elkar, como pueblo, como país. Todas y todos conocemos sobradamente la trayectoria del Grupo Elkar durante estos 50 años. Y precisamente por eso, decir que se le premia por su labor a favor del euskera y la cultura vasca me parece demasiado indefinido, excesivamente indeterminado, demasiado intangible, al menos para mi gusto. Por eso voy a intentar aproximarme a las razones por las que recibe este meritorio galardón. Y para ello, como no, me voy a servir de la literatura. Resumiré en aforismos los contenidos más importantes y recuperaré los valores que recogí en mi libro Garen Hori, publicado por Elkar. En aquel caso hice referencia a los valores de los vascos y ahora lo voy a hacer con respecto a Elkar. Comenzaré por el mismo título que le he puesto a esta laudatio, 50 años atravesando, recorriendo el sueño, porque además del Grupo Elkar, la literatura también tiene el poder de convertir los sueños en algo de carne y hueso, en algo real. Joseba Jaca fue el primero que vio la luz y, apoyando su idea, después los hermanos Goyo y Jon.
Joseba era vendedor de Biblias y enciclopedias y su educación a la venta a domicilio le proporcionaron dos imágenes, dos fotografías. Una, el escaso conocimiento que la sociedad vasca tenía de la lengua vasca y de la cultura vasca. Y otra, la segunda, la escasez de recursos de la sociedad de la época. Él sintió la necesidad de una editorial, una máquina que adquiriera y multiplicara el conocimiento, que pudiera preparar material en euskera para las ikastolas. Ya entonces, Joseba Jaca tuvo claro, y aquí viene el primer valor, que el primer rasgo que nos hace vascas y vascos es precisamente el euskera y la cultura vasca, y que había que dotar al pueblo del euskera de ese conocimiento. Corría el año 1972, cuando fundó en Bayona aquel editor de libros y canciones vascas, Elkar. Primer aforismo. La luz de una pequeña cerilla, de un pequeño fósforo, sirve para mostrar la gran oscuridad que la rodea. Fue entonces cuando Elkar tomó en sus manos el timón que le permitiera fomentar el euskera y la cultura vasca, convencido de que cuanto mayor sea su nivel educativo y cultural, más fuerte y cohesionado será un pueblo o un país, y podrá así emprender unido la construcción de su futuro, adquiriendo la condición de pueblo, de país y manifestando su voluntad de seguir siéndolo. Porque ese es el segundo valor que nos hace vascos y vascas, la voluntad de ser país. Elkar Taldea, el grupo Elkar, ha mantenido una misma visión de país desde su creación. 7 provincias, 7 realidades y frente a territorios diferentes dotados de 7 ritmos, reforzando un objetivo principal que se ha mantenido como un faro hasta el día de hoy. Segundo aforismo, que es el compromiso de quienes solo creen en el futuro. Y todo esto en la última época del franquismo. Yo he aprendido de mis padres, de mi padre y de mi madre, que los discos y los libros de aquella época se traían de Iparralde, del norte de Euskal Herria, y que se guardaban en los rincones del desván como si fueran de oro puro. Junto con el trabajo editorial, lo siguiente fue decidir encargarse de la venta y la distribución de esos libros. Elkar tuvo claro desde el principio que debía ofrecer un servicio integral: crear, producir, distribuir y vender, organizando por lo tanto toda la cadena de valor del libro. Y aquí también hubo que explicar las cosas, porque nuestro país, nuestro pueblo es muy tímido en cuestiones de dinero, porque las vascas y los vascos no trabajamos por dinero, sino por razones superiores. El grupo Elkar ha tenido claro lo que dice el tercer aforismo. Cuando el trabajo se hace a cambio de besos, es decir, gratis, lo difícil es recibir ese beso. Es decir, que un pueblo y un país no se sustentan solo en un sueño, que el sueño, por muy grande que sea, hay que ponerle una base tangible. Y aquella idea inicial de Jaca la dotó de ambición, de una visión de negocio. Cuarto aforismo. La ambición puede hacer mucho daño, sobre todo a quien no la tiene. El grupo Elkar lo tenía claro y la sociedad llegaría a comprenderlo también. Quinto aforismo. El deseo de arrancar o de ponerse en marcha vale más que el dinero. Hubo que explicar que la cultura también es una parte importante de nuestra economía y demostrar que la cultura también comparte el lenguaje de la economía. Creación, gestión, promoción y difusión profesional de la cultura, para que también la cultura forme parte de nuestra economía. Sexto aforismo. Hay gente que no trabaja por dinero, sino por motivos económicos, y no lo hace de cualquier manera. Sin duda, podemos afirmar que quienes han guiado Elkar han sido emprendedoras y emprendedores que han hecho suyo el tercer valor que nos hace vascos y vascas.
Y han sido emprendedores y emprendedoras por representar el pueblo del euskera y de la cultura vasca, por sentar las bases de la industria cultural vasca, por saber diversificar el negocio y adaptarse a las nuevas necesidades, por adoptar una forma jurídica que hiciera viable la sociedad, por el modo de trabajar, siempre en colaboración. El Grupo Elkar no es una isla dentro de la industria vasca, sino ese suelo de un gran estabilizado. Al militantismo de antaño, el cuarto valor que nos hace vascos y vascas, lana, el trabajo, se le ha unido la profesionalidad y la visión y el emprendimiento de quienes han guiado al grupo. En la actualidad, además de dar empleo a más de 400 personas, 58% de ellas mujeres, en base al valor de la igualdad, se ha enseñado al equipo que son quienes cuidan de aquella cerilla, aquel fósforo que Jaca encendió hace 50 años. Son ellos quienes velan por aquella luz. Un poquito de agua, por favor. Muchas gracias. Séptimo aforismo. La militancia no puede conservar una cultura que está a punto de perderse, pero sí cuidar de las y los militantes que la cultura debería impulsar. Porque hoy nos enfrentamos a una amenaza que parece más inocente que aquella de antaño. Lo diré a través de un aforismo. Si todo está escrito, ¿para qué leer? También a las voces y a la tendencia de mercado que defienden que los libros de texto solo se deberían ofrecer en formato digital. Habrá que seguir acertando e inventando. Elkar Taldea, el grupo Elkar, ha conseguido mantener encendida aquella cerilla, aquel fósforo que hace 50 años se encendió Joseba Jaca. Ha sabido dar respuesta a las necesidades y lagunas de conocimiento del país, de la época. Ha sabido superar los cambios y las amenazas del mercado. El objetivo principal del grupo Elkar ha sido y sigue siendo fomentar el euskera y la cultura vasca para convertirnos en un pueblo, en un país que quiere pensar y vivir en euskera, para educar a nuestros hijos e hijas en euskera, para construir una imagen de Euskal Herria unida y para poder dormirnos con las melodías más significativas de nuestra vida. El Grupo Elkar ha tenido la visión de organizar un tejido empresarial que permitiera mantener encendida aquella cerilla, definiendo la estructura empresarial necesaria para mantener encendida aquel fósforo, aquella cerilla, mirando y adaptando el mercado y ampliando la luz de aquella cerilla para borrar la oscuridad que la rodeaba. El Grupo Elkar se ha ganado un espacio central y amplio en el ecosistema cultural vasco de Guipúzcoa, convirtiéndose en uno de los grandes motores económicos de Guipúzcoa. Y en su sector ha llegado a ser el grupo empresarial líder estatal, situando una vez más el emprendimiento y la visión de país de las y los vascos también en el mapa de otros. Cuando miro atrás, veo a una jovencita, a una niña que iba camino de Durango con dinero en el bolsillo para comprar libros en euskera y algún disco. Se lleva todo el dinero de la casa, refunfuña mientras tanto su madre. A aquella niña se le abrió un nuevo universo para que pudiera desarrollar sus estudios, su capacidad creativa y su imaginario en euskera. Hoy sigue creando, pensando y viviendo en euskera y, no se lo contéis a nadie, pero al igual que ella, miles y miles de vascas y vascos lo hacen también. Termino ya con una cita de Virginia Woolf. Dice que la vida es soñar y despertar es lo que nos mata. Por eso, o de ahí el lema de esta laudatio, 50 años recorriendo, atravesando ese sueño, sin necesidad de despertarnos para que sigamos viviendo ese sueño. Eskerrik asko. Enhorabuena de corazón al Grupo Elkar.
esnatzea Despertar es lo que nos mata. Pero aquella pequeña cerilla atrajo a muchas luciérnagas, las acercó a su calor y después de 50 años, cuando se despertaron, aquellos sueños seguían allí, aquel sueño seguía allí. Aquella cápsula del tiempo era la de los sueños, era un susurro a nuestras ideas, una canción que despertaba nuestra inteligencia y que sigue alumbrándonos. Las madres no han tenido que leer el libro El segundo sexo, el otro sexo en francés y el Principito nos habla en euskera también, y a pesar de que a algunos no les guste, Egunkaria fue el éxito de una sociedad civil, lo pueden contar también quienes faltan. Y Berria sigue avanzando con fuerza, igual que los casetes dieron paso a los vinilos, como los discos lo hicieron las casetes, las plataformas a los discos. Bueno, aquellos rostros dan paso a otros más nuevos. Lurba Taratago es uno de aquellos textos, aquellos primeros rostros tienen ya una barba cana. Tenemos cosas que nos emocionan, tenemos nuestras oportunidades, escuchamos las voces unas de otros, hacemos esas segundas voces, nos vamos uniendo, somos eslabones de una misma cadena, tenemos fantasía. Y junto a aquellos papeles que amarillean ya aparecen otros que están en blanco, y junto a ellos tenemos también páginas y hojas recicladas, porque el ciclo no parte de la nada, sino del eco de lo anterior. Aquellos cantos con sus diversos títulos, aquellos terrones de azúcar, a partir de los cuales se crean memorias, recuerdos dulces, y nos vamos columpiando unos junto a otros. Aquellos pequeños fósforos se han convertido ahora en linternas. Las aguas del mar vienen muy crecidas, también los trabajos de nuestro país, y los buitres planean en el cielo. Los trabajos de nuestro país son muy duros, pero lo son para quienes estamos divididos, porque juntos, quienes unimos nuestras voces, igual que hace 50 años con la publicación de aquellas palabras y de aquellas canciones, se le siguen contando a nuestro pueblo, a nuestro país, a partir de aquella cápsula que se fue llenando. Y aquella cápsula ya no es un amigo que haya quedado congelado, no, se expresa a través de las canciones Cachiporreta. Y en las portadas vemos también los contenidos, todo tipo de sellos que caminan juntos, de la mano. Nuestro país, nuestro pueblo, va de la mano de todas y todos nosotros, y también de la mano de Elkar. Soto, garaje, txoko zegoen Sótanos, garajes en los que se recogía todo aquel material en euskera, sacarlo de la clandestinidad y traerlo a la calle, al escenario. Ese era el objetivo. Lo trajimos a la calle Fermín Calvetón, tuvo una muy buena acogida, y a partir de ahí
se puso en marcha, alcanzó una velocidad de crucero. Hutsune handia Había un gran vacío y empezando desde el material de niños y niñas, jóvenes, bueno, empezamos con ese tipo de lecturas y después pasamos al ámbito de los libros para adultos, ampliamos por lo tanto, también empezamos a trabajar en el mundo de la música, en el campo de la música, sobre todo desde el momento en el que creamos el estudio de grabación. Ahí ya se dio un gran salto en el ámbito de la música. Euskaltzale, abertzale, idazle. Teníamos escritores, escritoras, cantantes. Bueno, teníamos claro que había que crear una editorial. Por ejemplo, la multinacional Philips acudió a nosotros, a Pello y a mí, para que grabáramos con ellos. Y nosotros no queríamos dejar nuestras canciones en sus manos. Y por lo tanto empezamos a reunirnos con Manes Pagagola, Daniel Landaz, Jean-Louis Davant. Nos reunimos con esas personas y decidimos que necesitábamos crear algo. Para poder invertir lo que obteníamos de la venta de nuestros libros y nuestros discos, así surgió Elkar. Y yo tengo muy buenos recuerdos de aquel momento. El primer disco de Elkar fue aquel disco doble azul que publicamos con Pello, tuvo un éxito enorme y bueno, aquello fue muy beneficioso para el comienzo de Elkar. Bueno, recibimos una llamada de Elkar, éramos muy jovencitas, acudimos a esa reunión cerca de San Telmo, en Donosti, y entonces nos hicieron la propuesta de que grabáramos un disco. Dijimos, madre mía, ¿nosotras un disco? Bueno, pues esa es la primera propuesta que recibimos, el primer contacto. No nos lo podíamos creer. ¿A nosotras? ¿Nos estaban haciendo esa propuesta a nosotras? Pues bueno, lo recuerdo con claridad. En aquel momento lo recuerdo con claridad. Se dice que los comienzos suelen ser difíciles y también en nuestro caso lo sería así, pero yo no tengo esa impresión. Quizá porque me había acostumbrado a vivir con poco, ¿no? Pero lo que recuerdo es la ilusión, la valentía con la que nos pusimos en marcha. Y que eso fue lo que nos llevó en el día a día a seguir avanzando con fuerza. Hemos abierto 18 tiendas, librerías. Ahora, afortunadamente, hemos avanzado mucho, tanto en cuanto a autores, autoras, a su nivel, y esa producción se ha ampliado muchísimo a toda Euskal Herria. Y cualquier libro lo podemos tener en cualquier tienda, en cualquier librería, 24 horas. Publicábamos libros, discos. Bueno, es un trabajo inmenso que ha realizado desde el comienzo Elkar,
lo sigue haciendo y para mí es un referente. Yo puedo afirmar que he visto en Elkar algo que se ve en muy poquitos sitios, ¿no? Y es precisamente un compromiso para con el euskera, para con la cultura, para con el pueblo, el país, y eso lo combina con la profesionalidad. Porque le ofrece una infraestructura a la cultura en un tiempo en el que no había absolutamente nada. Entonces es cuando se creó esa estructura. Le ha ofrecido un sistema a la cultura, al euskera, desde el punto de vista de la producción. Les ha ofrecido un lugar a las personas creadoras para publicar, también para distribuir nuestros trabajos, para venderlos, ¿no? Para hacer todo ese recorrido. Todo eso es lo que ha construido a lo largo de los años y ha establecido una base muy sólida para la cultura vasca. Elkar son personas, Xavier, Antxiñe, Ola, Josebe, Juanma. Como se dice en inglés, home sweet home. Mi hogar, ¿no? Eso es el hogar para mí, ¿no? Mi casa o la de mis padres, mi padre y mi madre, ¿no? Un lugar donde te sientes protegida, donde te cuidan. A nivel personal, Elkar es mi casa, es mi hogar. Bueno, yo me reuní por primera vez con Xavier Mendiguren y me quedé sorprendido porque, bueno, ya había publicado más de un libro para entonces, pero nunca me había pasado que se acercara a mí un joven, alguien, bueno, casi más joven que yo, también yo lo era, no sé si tendría 30 años entonces. Y de repente trajo mi original, todo marcado en rojo. Yo me asusté, ¿no? Pensé, qué mal lo he escrito, ¿no? Y no, empezó a alabar mi libro, me dijo, está muy bien, pero hay que mejorarlo. Y entonces el trato de Xavier Mendiguren es ese, es decir, está bien lo que haces, pero por favor, mejóralo. Euskal Herrian mugitzen ginen, baina gero bai. Nos movíamos en Euskal Herria, pero luego fuimos ampliando el cerco hasta Barcelona, Madrid, y hoy llegamos a todo el estado. Distribuimos desde aquí, desde Aduna. Por lo que respecta a la cultura vasca y a la creación, desde el punto de vista de la profesionalidad, Elkar ha sido la primera marca. Eso es lo que yo diría. En Euskal Herria siempre hacemos las cosas de forma muy peculiar, ¿no? Muy especial. La militancia va por una línea y la empresa y la profesionalidad parece que va por otro sitio. Bueno, pues Elkar ha sabido, en mi opinión, unir esos dos aspectos, combinarlos. ¿Cómo trae la militancia a un proyecto empresarial? Y lo hace además sin establecer unos límites, ni en un sentido ni en el otro, ni para con la militancia ni para con el esfuerzo empresarial. Y eso es algo que me gusta, ¿no? En Elkar te sientes, bueno, bastante grandes, ¿no? Aunque siempre nos sentimos muy pequeñitos, humildes, pero cuando trabajas con Elkar te sientes algo mayor, te sientes grande. Y no necesitas renunciar a eso que sientes de verdad, ¿no? Y a eso que piensas, en definitiva. Yo sé que es real, es auténtica esa relación que tenemos, ese respeto y ese cariño mutuo que nos profesamos.
Y yo quiero darles la enhorabuena de corazón porque es un galardón que realmente se merecen. Yo destacaría cómo fomenta la cultura vasca, siempre ofrece fórmulas nuevas y siempre nos dan a conocer a nueva gente, ¿no? A la gente. Yo sé que en Iparralde las canciones vascas se han hecho muy conocidas y a través de ellas pues se ha acercado mucha gente a la problemática vasca a través de las canciones. Y ese ha sido el trabajo de Elkar, ¿no? El trabajar en pos del euskera, de la cultura vasca. Cuando surgió Egunkaria formó parte de aquel proyecto. En todo aquello que se hace en pos del euskera, Elkar siempre ha estado ahí y eso es algo de agradecer y esperemos que sigan trabajando durante muchos años haciendo ese trabajo. Hasi sortzaile Empezando por las y los creadores, la dirección, los responsables, las personas responsables, compañeros, compañeras que han hecho un trabajo profesional comprometido y militante. Por eso ha ido consiguiendo lo que ha conseguido, ha llegado hasta donde ha llegado. Zuhaitz batek beste bati esan zion basoa hau da harri batek harri bati xuxurlatu etxea gara. Ez da ezer berdina izango, nik ez dizut gezurrik esango. Maitea naiz zu gabe joango. Gezurra zen mundu hontan etxe bat ez genuenik. Gezurra zen bezalaxe basori etzego zer izango. Maitea naiz zu gabe joango. Orain bizitza gure zain dago, zain dago. Bidea ibiliz, bideak irekiz, bidean edoriz, da jeiki
eginez agian bidean iritsiko dira gure bizitzako garai ederrenak bidea ibiliz, bidea irekiz, bidean eldoriz, eta jeikiz, bidean biziz, bidean hilez, bidea eginez zuaitz bate beste bati harri bate harriari bihotz bate beste bati taupada bat munduari. Erdi mi estos dolores que sufre el pueblo, una ilusión que surgió de la necesidad, una Euskal Herria sin Elkar, sin unos y sin otros, no habría sido la misma, no sería la misma. El reconocimiento del día de hoy quisiera estar a la altura de aquello que os debemos, recibir esta medalla de oro desde el reconocimiento, desde la admiración por la aportación que le habéis hecho, esa aportación de oro. Hau da emozioa eta hau da po. Qué emoción, qué alegría la que siento en este momento. Parece ser que Mari Domínguez y Olentzero se han adelantado. Para nosotros, diputado general, autoridades, amantes de la cultura, compañeros, compañeras de Elkar, empleadas, empleados. Muy buenas tardes a todas y a todos. Como presidente de la Fundación Elkar, para mí es un enorme honor el recibir esta medalla por un trabajo que se ha hecho en colaboración, por otra parte. Y además lo recibo en nombre de todos los miembros de Elkar, de la familia Elkar. Por lo tanto, de todo corazón, mi agradecimiento a la Diputación Foral de Guipúzcoa
Esta medalla creo que es consecuencia de un trabajo que se ha hecho lo mejor posible. Pero esta medalla, como uno de los creadores de la generación antigua, esta medalla para mí es también un punto de inflexión, porque ya es otra generación lo que está al frente, la que está trabajando, la que está gestionando el futuro de Elkar, el presente y el futuro de Elkar, siempre con el mismo objetivo: fomentar, promover el euskera y la cultura vasca. Y para ello incorporar la empresa y la economía también dentro de esa cultura. Creo que para las personas que están gestionando todo eso en este momento también es una alegría, sentirán una alegría por recibir esta medalla, porque, como digo, son quienes van a tener que gestionar en el futuro. Pero además de la alegría, supongo que esta medalla les dará el impulso para seguir adelante, para seguir avanzando y para hacer, sobre todo, frente a los retos que tienen por delante. La Fundación Elkar y sus empresas a los directores y las directoras de esas empresas quisiera que fueran quienes tomaran la palabra, porque en sus manos queda el futuro de Elkar y la visión, la reflexión en torno a ese futuro. Es a Mikel Snal a quien quiero ceder la palabra. Pero antes de acabar, me gustaría decir que tengo presentes a quienes empezaron con nosotras y nosotros y quienes ya no están aquí, porque esta medalla también es suya. Mikel, cuando quieras. Señor diputado general, autoridades, compañeros, compañeras, aficionados y aficionadas a la cultura, vascófilos, vascófilas, amigos, amigas, muy buenas tardes. Es un honor para mí compartir con vosotras, con vosotros estas palabras. Un honor porque estamos en esta sede de la Diputación Foral de Guipúzcoa y estamos recibiendo su medalla de oro. Y es un honor que me hayan permitido representar a mis compañeros y compañeras de Elkar ante todas vosotras, todos vosotros. Durante 50 años Elkar ha tratado de responder a las necesidades que el euskera y la cultura vasca tienen para desarrollarse. Se remonta a los años 70, debido a la preocupación por buscar, por dar aliento a una cultura vasca que vivía asfixiada en aquellos tiempos. Todo estaba aún por hacer. La oferta de libros y de música en euskera era escasa. Además, faltaban estructuras empresariales sólidas para poder atender a una creciente demanda social. En aquellos vertiginosos años de transición se empezó a estructurar lo que luego sería aquella empresa, la de Elkar, cuando surgió la editorial Elkar, pero también la empresa de distribución Zabaltzen o las primeras libras Zabal y Bilinch. Posteriormente, durante las décadas de los 80 y los 90, se dedicó a construir estructuras de apoyo que eran imprescindibles para el desarrollo de una industria cultural euskaldun en euskera, extendiendo la cadena de librerías por todo el País Vasco, profesionalizando la red de distribución, creando discográficas en el campo de la música y construyendo un estudio de grabación y lanzando ediciones en publicaciones de calidad de diversos temas dirigidos a niños y niñas, jóvenes y personas adultas. En el año 96 se crea la Fundación Elkar, en la cual se recogen las empresas y los bienes que se habían ido acumulando hasta ese momento, garantizando así que los objetivos iniciales siguieran siendo objeto del grupo en el futuro. También en aquella época, Elkar inició una expansión a nivel estatal en busca de recursos, iniciando la distribución en Madrid y Barcelona. Hoy en día trabaja en todo el Estado, en la distribución de libros en general, libros de texto,
objetos de artículos de papelería y juegos. Pero con el nuevo siglo, además de la expansión del grupo, de la mano de la digitalización, se fraguó la transformación del sector, cambiando todo un modelo que se había estabilizado hasta ese momento. Los nuevos soportes de lectura, las digitalizaciones de los libros de texto, los consumos online, las crecientes desmaterializaciones de los productos culturales, etc., se han convertido en una fuerza transformadora que ha confluido hasta el punto de cambiar las reglas de juego de todo el sector. Durante 50 años, Elkar se ha volcado para cumplir con su misión, es decir, la promoción efectiva del euskera y de la cultura vasca, poniendo la empresa y la economía al servicio del euskera y de la cultura vascas, para que el euskera tuviera también su propia industria cultural de calidad, una industria diversa y profesional. Y durante todo ese tiempo hemos recorrido el camino buscando la participación de todas y todos los ciudadanos y de todas las instituciones, desde el convencimiento de que la actividad cultural es una tarea que nos corresponde a todas y a todos, a las instituciones públicas y a los agentes sociales. Hemos recorrido ese camino entendiendo la cultura vasca en su sentido más amplio y más abierto, aceptando e impulsando la interacción con otras culturas, tratando de asumir las influencias externas sin complejos ni mimetismos, e integrando nuestra cultura en la cultura internacional con el mismo espíritu, tratando de reforzar la normalización de la cultura vasca para que no se convierta en una cultura marginal, ni tampoco en una cultura clónica. Hemos recorrido ese camino tratando de ser un punto de encuentro de las y los vascos, por encima de todo partidismo, cerrazón y actitud excluyente, entendiendo la cultura vasca de forma integradora y combinando diferentes tipos de tendencias y de fuerzas, huyendo de los exclusivismos. Hemos recorrido el camino con los recursos humanos que tenemos para crear, desarrollar y difundir la cultura en la sociedad moderna y en todo el mundo, aportando recursos económicos, construyendo infraestructuras económicas para el desarrollo de la cultura vasca. Y afortunadamente no hemos sido los únicos que hemos recorrido ese camino. El nacimiento, la creación de Elkar es fruto de una generación, de toda una generación y de una época, y al igual que Elkar, de otras iniciativas populares en materia de educación, alfabetización, medios de comunicación y cultura. Fueron iniciativas útiles para despertar la conciencia de las generaciones que vinieron después y alimentar nuevos compromisos necesarios para el ejercicio de las formas de vivir en euskera, fuerzas transformadoras eficaces junto con la iniciativa de las instituciones públicas. Durante 5 décadas, de la mano de creadoras y creadores culturales y también gracias a su creatividad, hemos trabajado como mediadores en la búsqueda de respuesta a las necesidades, a los retos, a los deseos y a las inquietudes de cada época desde la cultura, a través de contenidos culturales. Así, hemos publicado miles de libros y discos, la labor creativa de cientos de escritoras y escritores, músicos y músicas. Hemos colaborado en la visibilización y en la puesta a disposición de publicaciones editoriales tanto privadas como públicas de Euskal Herria en un mercado amplio. Hemos construido relaciones de largo recorrido con grandes y pequeños comercios de Euskal Herria. Hemos llegado a miles de alumnos y alumnas en las ikastolas de Euskal Herria, de los centros de Euskal Herria y en la red de centros, tanto públicos como concertados, con materiales innovadores de aprendizaje basados en el currículo vasco. De cara al futuro, son muchos y muy variados los retos que se nos plantean. La transformación digital, la sostenibilidad empresarial, la superación de las debilidades del sistema cultural vasco serán algunas de nuestras preocupaciones en las próximas décadas. Para hacer frente a esas preocupaciones, igual que en el pasado, seguiremos apoyándonos en la colaboración, el trabajo colaborativo, porque la experiencia nos ha demostrado que la colaboración entre diversos agentes es una fuerza multiplicadora, que la cultura vasca y los agentes de la cultura vasca pueden avanzar unidos y hacerlo apoyándose mutuamente. Durante la próxima década, el universo del libro y la música vascas se intentará construir conjuntamente,
compartiendo proyectos con agentes de la cadena del libro y de la música de cara a todo el sector, ya sea en edición, en logística o en comercialización, y también en colaboración con las librerías. Se trata de hacer frente al cambio del sector y para ello vamos a conseguir una mayor eficacia cuanto mayor sea el número de ámbitos a los que se extienda esa colaboración. Elkar se ha dedicado durante 50 años a intentar hacer país, el país del euskera. Durante ese tiempo ha ido reforzando su modelo empresarial tan característico, agrupando la propiedad en el seno de la Fundación Elkar y siempre cercano a su carácter de economía social. De cara al interior de la empresa, a la hora de hacer un reparto de los escasos recursos que permite el sector cultural, Elkar ha primado la equidad y la igualdad internas frente al enriquecimiento individual. Y de cara al exterior, tanto como el ánimo de lucro económico, ha buscado el lucro cultural, el enriquecimiento cultural, devolviéndole a la cultura lo que le ha aportado la cultura. Así, Elkar ha demostrado que es posible construir un proyecto de país eficaz, competitivo y profesional en un mercado amplio, con una escala importante a partir de principios éticos. Sin embargo, Elkar no es más que un eslabón en la cadena de la industria cultural vasca, una larga cadena que hoy en día tiene en su conjunto dificultades estructurales para lograr una viabilidad digna, porque el limitado tamaño del mercado cultural del euskera impide que creadores y creadoras, empresas culturales o estructuras puedan superar la precariedad y alcanzar una estabilidad. Sin menospreciar los intentos de dar a conocer nuestra cultura al mundo, desgraciadamente es más urgente acercarnos a los que tenemos a nuestro alrededor, acertar con ellos, acertar con vascos y vascas como nosotros y nosotras, acertar en nuestros esfuerzos por hacer visible nuestra cultura. ¿Cómo conseguir que las y los vascos seamos consumidores y consumidoras más activos de nuestra cultura? ¿Cómo conseguir una convivencia más equilibrada con las culturas de otras lenguas que nos rodean y que consumimos? Es necesario, es imprescindible superar la situación actual y fortalecer las estructuras culturales, centrándolas en torno al euskera, que es el gran reto al que habrá que hacer frente en las próximas décadas, también a través de Elkar en colaboración con todos los agentes. Y en ese camino también tienen su papel las instituciones públicas. Hacen falta políticas culturales sólidas y valientes que deberíamos construir juntos, de la mano, las instituciones públicas y los agentes sociales. Hay una ciudadanía que quiere vivir y desarrollarse en euskera y tenemos que seguir ejecutando un proyecto cultural lo más sólido posible. Debemos entender la cultura como la llave para el bienestar individual y para una comunidad culta, justa, progresista y más democrática, favoreciendo que sea la prioridad que merece en la escala de valores de la sociedad vasca del futuro. Así lo vieron aquellos agentes culturales que establecieron las bases de este proyecto hace 50 años. Es mucho lo que debemos agradecerles y reconocerles. Joseba Jaca, José Mari Sors, los hermanos Jaca, los hermanos Sors, Lizarraga, muchos otros. Aquella vocación que tenían por la cultura, junto a la vocación de ser hombres y mujeres de empresa, siendo generosos, ha resultado fructífero para las vascas y los vascos. Gracias a vosotras y a vosotros. Nuestro agradecimiento también a todos nuestros clientes, clientas, compañeros, compañeras, personas creadoras, asociaciones, organizaciones, agentes culturales, amigos y amigas que habéis estado alimentando este proyecto de una manera u otra durante 5 décadas y a quienes les hemos fallado nuestra sincera petición de perdón. Gracias a la Diputación Foral de Guipúzcoa por el premio que nos ha otorgado en la jornada de hoy al grupo Elkar y a todas y todos los que os habéis acercado a este acto. Gracias de corazón en nombre de todas las personas que formamos el grupo Elkar.
Herri ordezkaria. Representantes públicos, miembros de Elkar, amigas, amigos, buenas tardes a todas y a todos. Dicen que Borges afirmó que de todos los instrumentos creados por el ser humano, el libro es el más admirable. Y es que, según él, mientras que el resto de las herramientas son una prolongación del cuerpo, el libro está concebido y se pone únicamente al servicio de la imaginación y la memoria. La admiración por los libros y por la creación cultural en general es algo que seguramente nos une a todas las personas que estamos hoy aquí en este acto. Hoy nos hemos unido en el amplio espacio de encuentro que hay entre esa fascinación universal y el euskera, la cultura vasca. A partir de ese sentimiento, de esa sensación, tanto como ciudadano como vasco, también como diputado general, es un placer y un honor recibiros en este acto. La entrega de la medalla de oro es, de todas las citas que organiza la Diputación Foral, mi favorita, mi preferida, porque nos ofrece la oportunidad de reafirmar los valores más importantes que compartimos como territorio y que queremos compartir también en el futuro, reconociendo la labor de las y los guipuzcoanos y guipuzcoanas que más se han distinguido a la hora de desarrollarlos. Ese es el caso también en el día de hoy. Etxepare advirtió hace ya casi 5 siglos que necesitábamos publicar y difundir libros en euskera para que nuestra lengua saliera al espacio público, para que sirviera de punto de conversación y disfrute para los vascos y las vascas, como estímulo de la imaginación y la memoria colectiva de las y los vascos. Esa convicción es la que nos ha traído hasta aquí, hasta el día de hoy. Y de alguna manera, en este acto, hacemos un reconocimiento, una trayectoria que parte de esa misma convicción. No habríamos llegado hasta hoy, hasta este punto de hoy, al menos como pueblo y país del euskera, sin el trabajo de las y los que estáis renovando ininterrumpidamente la pasión, aquella convicción de Etxepare. En la entrega de la medalla de oro de Guipúzcoa al Grupo Elkar premiamos su incansable labor en la difusión del euskera y de la cultura vasca. Reconocemos el enorme esfuerzo realizado desde hace ya 5 décadas en el desarrollo de nuestra lengua y en el fomento de la cultura vasca. Reconocemos su decisiva aportación eficaz y ejemplar a Guipúzcoa y al conjunto del País Vasco. Por ello, antes que nada, quiero decir a todos los miembros y a todos los trabajadores y trabajadoras que formáis parte del Grupo Elkar, enhorabuena y gracias de corazón. También me gustaría recordar, como ya se ha mencionado, a aquellas personas pioneras que en sus inicios estuvieron en el núcleo o en el entorno de este proyecto. Lamentablemente, muchas de esas personas ya no están entre nosotras y nosotros. Recordamos a todos y a todas ellas en la entrega de esta medalla de oro. A todas las personas que habéis puesto vuestro granito de arena en ese amplio y fructífero recorrido, por lo tanto, enhorabuena y gracias de todo corazón. Discurrían aún los violentos tiempos de la dictadura cuando, en el año 1972, sembrasteis en Bayona la semilla de Elkar. El euskera batúa ya había comenzado a dar sus primeros pasos. Partiendo de la militancia por el pueblo, por el país, por la lengua, con la determinación de hacer frente a la pérdida del euskera, iniciasteis el compromiso de extender la efervescente cultura vasca a toda Euskal Herria. En todo ese recorrido es difícil imaginar cuántos sueños, cuántos desafíos, cuántas buenas noticias, cuántos problemas, cuántos consensos y acuerdos, cuántos debates y cuántas preocupaciones os ha tocado vivir. Y sin embargo, habéis acertado en la búsqueda del progreso, en la renovación ininterrumpida, manteniendo siempre
aquellas bases que se habían establecido desde el principio del proyecto. Con vuestro trabajo habéis dado una forma de expresión a infinidad de escritores y escritoras, músicos, músicas y en general personas creadoras, siguiendo los parámetros de calidad y profesionalidad. Y en consonancia con ello, habéis puesto de manifiesto con mucho sentido común la necesidad de dignificar el trabajo de todos y todas ellas, creadores, trabajadores del ámbito cultural. Al mismo tiempo, habéis abierto las puertas del universo del euskera y de la cultura vasca a muchísimas generaciones. Es incontable el número de niños, niñas y jóvenes que han crecido y se han educado con la ayuda de vuestros discos y de vuestros libros. Con todo ello, habéis creado y alimentado también el deseo cultural de la ciudadanía de trabajar, disfrutar y vivir en euskera. En opinión de Jon Sarasua, la actividad cultural es un combustible simbólico para una comunidad de hablantes, una fuente de energía que alimenta la vitalidad de esa comunidad. Ser vasca, ser vasco es también un sueño, y quienes conforman el mundo de la cultura contribuyen a producir el combustible de ese sueño, ya sea de forma visible o en la sombra. Así lo afirma Sarasua. El grupo Elkar ha contribuido de forma decisiva a la renovación y a la visibilidad continuada de esta fuente. Habéis demostrado, asimismo, que la cultura y el euskera son también un importante motor de nuestra economía, que en nuestro país la cultura también puede ser industria y que no solo eso, necesitamos ser industria y empresa. Lo habéis hecho basándoos en los valores de la economía social, fundamental para la cohesión social, desde la igualdad, la participación, la innovación y la cooperación. Por todo ello, la actividad del grupo Elkar es determinante, en mi opinión, para entender la difusión del euskera y de la cultura vasca a lo largo de las últimas décadas. No ha sido el único, desde luego, en ese esfuerzo infatigable del mundo de la cultura, pero ha tenido una función tractora y modélica, ejemplar, a mi modo de ver. No me gustaría extenderme en los elogios, porque ya hemos escuchado ampliamente los hitos y los logros del grupo Elkar, pero con vuestro permiso voy a abordar brevemente 3 reflexiones relacionadas con el euskera y con el futuro de la cultura vasca. Una primera reflexión sería la relativa a la afición por la lectura. Ya hemos mencionado la importancia de los libros como combustible simbólico de la memoria colectiva y de la comunidad de hablantes. Pero los indicadores señalan que la afición por la lectura está cayendo también en nuestro país. Es una realidad que tiene muchas vertientes, pero sin duda es un fenómeno que afecta al consumo de la cultura vasca, a la convivencia en nuestra sociedad y a la propia democracia. Los libros y, en general, la capacidad de concentración y disfrute a través de su lectura nos lleva al pensamiento complejo, y el pensamiento complejo nos lleva a ser ciudadanas y ciudadanos críticos. Y creo, sinceramente, que la ciudadanía crítica que sepa situarse en la complejidad es imprescindible para afrontar los desafíos actuales y futuros de nuestro país. Donde he dicho afición a la lectura, también podemos poner afición a la cultura. Es evidente la urgencia de fomentar el apego hacia la cultura vasca y su consumo, de abrirnos a las nuevas capas de la sociedad, así como de crear y dar a conocer productos que despierten el interés de las nuevas generaciones. Gente joven que vive en castellano, personas que se sienten alejadas del euskera, aquellas que han llegado del extranjero, que viven en un mundo laboral castellano hablante o que limitan el uso del euskera al ámbito educativo. Hay numerosos colectivos
que debemos acercar al euskera. En este esfuerzo compartido, la labor de quienes trabajan en el ámbito de la cultura vasca es fundamental y debemos reforzarlos entre todos. Una segunda reflexión en torno al euskera. Es innegable que en los últimos 40 años hemos ido dando pasos muy importantes en favor de la revitalización de nuestra lengua. A pesar de los obstáculos que se han producido en el camino y que se siguen produciendo, seguimos avanzando. El euskera ha ganado miles de hablantes, se ha rejuvenecido gracias en gran parte a iniciativas como la de Elkar. Pero también han surgido nuevos retos que necesariamente hay que superar para que no se produzca un retroceso. El principal de ellos probablemente es la necesidad de reforzar el propio uso de la lengua. Si atendemos a los datos sociolingüísticos, Guipúzcoa es el territorio más euskaldún, más vascófono. Llevamos ventaja en ese aspecto, pero también tenemos una responsabilidad. Tenemos la oportunidad de hacer más y de asumir riesgos mayores. Y tenemos la voluntad y el compromiso de hacerlo. Y así lo quiero confirmar hoy aquí. Debemos lograr consensos en torno a nuestra lengua y poner en marcha una hoja de ruta conjunta de cara al futuro. Tenemos que dar nuevos pasos por una comunidad sólida, cohesionada, plural y euskaldún, vascófona, desde la colaboración. Este es uno de los principales desafíos que tiene Guipúzcoa de cara al futuro. Mi tercera y última reflexión es la relativa al trabajo cooperativo, colaborativo. Las dos ideas anteriores me conducen a esta tercera reflexión. Un día como hoy, en 2008, dedicamos la medalla de oro póstuma a Mikel Laboa. Junto a otros muchos amigos y amigas, tuvimos entre nosotros al gran Xavier Lete. Insolente, inocente, como me sentía en aquel momento, se me ocurrió preguntarle en la conversación informal que siguió al premio, a la entrega del premio, lo siguiente: en tu opinión, ¿quién ha dado más? ¿Quién ha aportado más a Euskal Herria? ¿Los movimientos populares o la institucionalización del pueblo, del país? Sin ninguna duda me contestó así: ambos. Siguiendo el criterio clarividente de Lete, quiero subrayar de forma honesta y con toda humildad la enorme y decisiva aportación que la iniciativa popular ha hecho al euskera y a la cultura vasca en las últimas décadas. La trayectoria del Elkar Taldea es testigo de ello, de ese hecho. Pues bien, con la misma honestidad y humildad, quiero reivindicar el beneficio multiplicador de la colaboración entre las instituciones y los agentes sociales. Una colaboración imprescindible en la medida en la que tenemos una lengua minorizada en medio de este mundo y de esta sociedad cambiante. Por parte de las instituciones, evidentemente, tenemos la responsabilidad de hacer más por la cultura y de hacerlo mejor. Y no podremos renunciar a esa responsabilidad. Pero de la misma manera, ante los desafíos que tenemos por delante, estoy convencido de que los nuevos avances que pueden venir de la colaboración entre las instituciones y los movimientos sociales del euskera, avances innovadores y transformadores, creo sincera y firmemente en la eficacia y en la potencia de este medio. Así lo demuestra la trayectoria del Grupo Elkar y los proyectos que hemos llevado a cabo en colaboración en ese largo camino. Aprovechando el acto de hoy, quiero mostrar mi compromiso para profundizar en esa colaboración y dar nuevos pasos. Un compromiso con la cooperación y nuevas apuestas ante las carencias y desafíos que vive nuestro país y nuestra lengua, y también el mundo de la cultura vasca. Carmele Jaio, al recibir el Premio Euskadi de Literatura en plena pandemia, mencionó que la memoria de un pueblo queda recogida en su literatura y en su cultura. Que la cultura es el testimonio que le deja una sociedad a la siguiente generación. La escritora vitoriana decía lo siguiente: nosotros moriremos, pero ¿qué dejaremos a las generaciones venideras sino el testimonio de nuestras preocupaciones, de nuestras alegrías, de nuestras preguntas y de nuestras ideas?
de nuestra cultura, nuestra lengua. ¿Qué les dejaremos si no es nuestra cultura y nuestra lengua? Enhorabuena a todos los miembros del Grupo Elkar por vuestra fructífera trayectoria hasta este momento. Os deseo que sigáis alimentando y renovando la cultura vasca y el euskera de forma ininterrumpida. Os acompañaremos en ese esfuerzo compartido. Muchas gracias. Begiratu atzean, hortzi mugak zutan, gure begien zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertzak, biziak hilak, ametsak. Ez bilatu gauean, izarrura, gure begitan piztu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko haiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela, bide gurutzean, ditzagun beldurrak atzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Mendetako kanta erditu da, gure ordua heldu da. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko haiei esker, orain itxasoa gara, orain itxasoa gara. Ez galdetu inoiz zer galdu genuen, gure ametsaren bidean, izan garelako, oraindik ere bagara, da beti izango gara. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean, malko haiei esker, orain itxaso